El quinto punto del orden del día es la aprobación del expediente de contratación de las obras de pavimentación y redes de varias vías públicas correspondientes al Plan Activa de Obras 2017-2018 de la excelentísima Diputación Provincial de Cáceres. Tiene la palabra la señora secretaria. La Comisión Informativa de Urbanismo, Obras y Servicios, en sesión celebrada el día 28 de mayo, ha dictaminado favorablemente la siguiente propuesta de acuerdo al Pleno. Visto el expediente tramitado para la contratación de las obras de pavimentación y redes de varias vías públicas correspondientes al Plan Activa de Obras 2017-2018 de la excelentísima Diputación Provincial de Cáceres, en el que constan los siguientes antecedentes: el convenio de colaboración para la financiación de gastos en inversiones de obras correspondientes al Plan Activa, suscrito entre el Ayuntamiento y la Diputación el día 10 de marzo de 2017, en el que se aprobó una inversión para las obras de pavimentación y redes. El contrato administrativo de servicios para la redacción del proyecto, que se suscribió con Alférez Arquitectura y Urbanismo S.L. el 20 de diciembre de 2017. La aprobación del proyecto de obras, que se hizo por este Pleno el 28 de marzo de 2018, donde se aprobó un proyecto por importe total de 462.750 euros. Y demás documentación, entre las que se encuentra la providencia de alcaldía, dignización del expediente, informe de la Secretaría sobre legislación aplicable y procedimiento a seguir, la memoria justificativa de las obras, en las que se detalla que el contrato se licitará por procedimiento abierto, tramitación ordinaria, tendrá una duración de ejecución de 5 meses, los 2 pliegos de cláusulas administrativas y el de prescripciones técnicas, el informe de fiscalización previa favorable del 17 de mayo, informe de la Secretaría previo, también con la aprobación del expediente del 17 de mayo. Pues bien, de conformidad con todos estos antecedentes, la Comisión propone al Pleno aprobar el expediente de contratación mediante procedimiento abierto, convocando su licitación, aprobar el gasto con cargo al presupuesto municipal vigente y publicar el anuncio de licitación junto con los pliegos en la plataforma de contratación del Estado. Señor Terés, tiene la palabra. Sí, gracias. Ya en la comisión estuvimos viendo un poco la propuesta que ustedes hacían para tener un mayor control, de alguna manera, en cuanto a la ejecución de obras, en el cual ustedes proponían una serie de técnicos que serían los encargados, de alguna manera, de supervisar el proyecto. Nosotros esta parte la entendemos y lo aprobamos, todo lo que sean medidas por parte de gente no política, en el sentido de que, sobre todo, quien tiene que llevar estos temas son profesionales, obviamente cuenta con nuestro apoyo. ¿Alguna otra intervención? Señora Muñoz, tiene la palabra. Bueno, pues yo me he leído el pliego de la licitación de las obras y bueno, pues me parece que está muy completo. Creo que sí, que se han esmerado en hacerlo, me parece muy bien y espero y según parece, bueno, esta obra pues se va a ejecutar con mucho más rigor que otras también de Diputación de otros años, bueno, pues que han dejado algo que desear, ¿no? Yo en principio estoy a favor. Lo que sí quiero recalcar es que, bueno, espero que sea exactamente lo que se dijo en la comisión, que la calle va a ser peatonal, que va a estar abierta a los vehículos de la gente que vive allí o a los que vayan a carga y descarga y eso, pero que va a ser peatonal. Entonces, en ese sentido, bueno, voy a votar a favor. Muy bien, señora Muñoz. Yo lo que dije en la comisión es lo que les dije previamente a los vecinos en la reunión informativa que hubo en este mismo salón de pleno, y las características de las calles van a ser muy parecidas, aunque la estética y la idoneidad pues va a ser diferente, es obvio, pero en cuanto a la funcionalidad creemos que va a mejorar, porque además así pues nos lo han establecido los diferentes informes técnicos relativos al propio proyecto, ¿no? Desde la seguridad de los ciudadanos, del tráfico, la ordenación y otros muchos factores que se han tenido en cuenta en la elaboración del proyecto. Por lo tanto, yo también espero que sea así y que redunde en el interés general y en el bienestar de todos. ¿Alguna otra intervención? Señor Fernández, tiene la palabra. Sí, no van repartidores, porque lo que si dice estacionarse, no se podrá realizar, no sé que sea un minuto para el cargador de haga algo. ¿Me entiendes? Entonces será peatonal,
las aceras eran bastante más anchas, bueno, 1000 veces más anchas, ahora no existen, ¿no? Tienen que ir sorteando los coches, los vecinos, las sillas y la mesa. Pero vamos, nuestro voto será favorable. ¿Votos a favor? Vale, a ver. Grupos PP, Extremeños, Izquierda Unida. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Grupo PSOE.